estábamos en esta liguita. Bueno, hemos quedado en esta amiguita mesentérica superior. Vamos a ver qué es el territorio de ella. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Habíamos dicho las generalidades ayer, su nacimiento, las ramas, pero habíamos quedado en algo. Dos partes generalmente me la dividen. La porción que es fija y la porción intramesentérica, que es móvil, entendiendo que ese mesenterio lo vamos a conocer en 2 semanas. Veremos cómo se mueve, cómo es su disposición, a pesar de que fija, es una estructura que tiene movilidad. Ramas antes de, ya las conocemos, voy a ponerlas, pero realmente no es nada nuevo para nosotros. Conocimos la mesentérica antes de hacer esta presentación, ya conocíamos algunos territorios, flexura duodeno-yeyunal, hay ramas que van pancreático-duodenales. Incluso, habíamos hablado que había una rama hepática anormal. Entonces me la describen también en el mismo concepto. Antes de que ella recorra el mesenterio, antes de que se vuelva intramesentérica, da unas ramas, ya sé cuáles son, ¿cierto? Como por clasificarle, como por darle un orden a la historia arterial. Pero ya cuando ella entra en el mesenterio, habrá que revisar entonces esto. No hay imágenes realmente a veces que muestren toda la dimensión de ella, pero como estamos en esta historia de Yuno y Elilio, voy a comenzar por las ramas izquierdas. Lo que puedo tomar una mesentérica en su recorrido es que da unas ramas que son derechas y unas ramas que son izquierdas. Las ramas derechas de la mesentérica superior van con destino a intestino grueso, colon, ¿cierto? Mientras que las ramas izquierdas son las que necesitamos revisar ahorita, porque es la historia de irrigación para Yeyuno y Elilio. Entonces me dice que voy a encontrar de 4 a 6 ramas de un grupo superior que van a ser yeyunales, y que voy a encontrar de 6 a 10 en un grupo inferior que van a ser ileales, ¿cierto? En la tablita de ayer decíamos vasos que son largos, gruesos, y en esto van a ser vasos más pequeños y más delgaditos. A pesar de que son más numerosos, son más delgaditos. Por eso de pronto la parte de menos irrigación del hilo. No digo que sea vulnerable a... No, tiene menos. Miremos que eso se compensa. Entonces, independientemente del número, que sean 4 a 6 o de 6 a 10, las ramas yeyunales o iliales que nacen del borde izquierdo de la mesentérica superior van a hacer algo. Eso es típico y característico de esa irrigación. Forman arcos. Y de todos los arcos que forman, tan bonitos, tan lindos, a mí me interesa el último arco. Porque el último arquito, antes de que ella borde y que llegue a la víscera, le voy a decir el arco paralelo de Dwight. Y ese arco paralelo de Dwight se origina algo. Los ramitos me dicen que son arterias, y son arterias marginales, ¿cierto? Algunos le dicen vasos rectos, márgenes que está al lado de. Es un concepto ahí a veces como diferente en algunos. Vasos rectos, tienen la disposición, los veo rectos. Otros dicen que son vasos marginales porque llegan al margen del yeyuno o Elilio. Pero acuérdense de algo, la manera en que el vaso sanguíneo va a abordar esta estructura. Porque lo puedo abordar simplemente al llegar o lo puedo abordar abrazándolo. ¿Cuál de las dos? La segunda, lo abraza. Y Buchet me dice esto. Para entender cómo es la irrigación de este jovencito, me dice que el vaso va por el mesenterio abraza al yeyuno o Elilio, y ese vaso sanguíneo que está dentro de ese mesenterio también va a ser lo mismo. Entonces se forman unos vasos longitudinales. Los vasos longitudinales los entiendo como ese vaso recto, como ese vaso marginal que abraza al yeyuno y al Elilio. Esa es la irrigación. Y eso lo necesito, y así lo entiendo, lo vamos a disecar. Ya está disecado, hay secciones bonitas de esto, y lo miraremos otra semana más, otra que viene encima. ¿Listo? Primer contexto, irrigación de yeyuno y Elilio. No más. Drenaje venoso, se vuelve canzón. Homónimo, satélite y en reversa. O sea,
vasos rectos venosos o vasos marginales venosos. Tendré arcos, un arco venoso de Wright, que seguirá también arcos venosos mesentéricos, que terminarán en vasos yeyunales, en vasos iliales venosos, que terminarán en mesentérica superior. El resto de la historia me la sé. ¿Cierto? No hay problema. Homónimo, satélite y reverse. Suave. No hay chance ahí de nada. Linfáticos. Aunque sé que lo vieron en esto, en linfáticos tengo un problema. Es un problema más bien el nombre. La imagen, lo que me dice Néter, así Néter como me dice que dentro del mesenterio encuentro las arterias y las venas, también me dice que dentro del mesenterio voy a encontrar los vasos. Encuentro vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Los ganglios y los vasos le puedo decir mesentéricos. Moore me dice que le puedo decir ganglios linfáticos mesentéricos a los ganglios. Pero a los vasos, aunque algunos le dicen también mesentéricos, porque está en el mesenterio, es muy común encontrar que le digan vasos quilíferos. O le dicen penas láctea teacélica. Tiene sentido, un lácteo que hace ahí metido. No, pero si acaso le dicen así, lo vas a encontrar con esos nombres. Son de esos nombres que no se olvidan, como Langerhans, como los islotes. No sé cómo nunca se le olvida esos nombres. Se le olvida todo menos eso. Entonces los vasos quilíferos hacen referencia son a los vasos linfáticos intramesentéricos. Pero toda la linfa que esté a nivel de yeyuno y ilíaco, por obligación, obligatoriamente sigue una historia. Sí, los vasos quilíferos o esas venas lácteas van a tomar los ganglios mesentéricos, están dentro del mesenterio, y todo eso se debe reunir en ganglio linfático mesentérico superior. Y si estoy en mesentérico superior, tengo dos opciones: o me voy directamente al cisterna de Kilo, o puedo viajar hacia los celíacos, pero también sigo terminando en cisterna de Kilo. La misma historia. Lo que sucede en yeyuno y el ilio, cancerígeno, infeccioso, seguramente se me infartarán mis supraclaviculares o de Virchow izquierdos. Van a ser los ganglios centinelas. ¿Listo? Sí. No más. Bueno, en lo nervioso es sencillo, pero tiene dos cositas que hay que revisar. Para mí es muy sencillo hoy decirles esta historia. Y ustedes la leen también, pues sí, tan sencillo. Inervación de yeyuno y el ilio. Plejo mesentérico superior. Sí, tan lindo. Pero el plejo mesentérico superior, con la madurez que tenemos ya anatómica, sabemos que eso es una explosión neuronal, como le digo yo. Esa historia es compleja, de un plejo solar, pero un plejo solar que ya lo saboreamos, ya lo deglutimos, ya lo saboreamos tanto, ya sabemos que es esa historia y que el contingente llegue. Van a encontrar ahí, en esas historias que yo cuento, que escribo ahí, van a decir lo que dicen los libros. Pero es más para criticar el hecho de que me partan una inervación cuando yo necesito es el contexto general de todo. Pero eso ya se los conté, ya lo sabemos. Entonces, ¿el problema cuál es? Cuando me describen la inervación de yeyuno y ilio, me hablan de plexos prearteriales y plexos retroarteriales. Ay, no sé dónde estará el retroarterial. El prearterial lo asumo ahí. Para mí el plejo prearterial van a ser las fibras preaórticas que nacieron del plejo solar, que cabalgaron por la mesentérica superior, van por delante de la arteria, y cada una de las ramas arteriales que nazcan, sean izquierdas o sean derechas, llevarán fibras nerviosas. Eso lo veo que es pre. ¿Dónde está el retro? Sí, me imagino que eso anoche los perturbó cuando lo leyeron. ¿Y dónde está el retroarterial? Porque no le dicen plejo pre y retroarterial, pum, punto, ya. ¿Cómo hacer eso así tal cual? No, miremos a ver cuál es la historia. La historia sería de disección. Porque es que si esto es la mesentérica y aquí está la mesentérica y estas fibras son pre, ¿cuáles serán las retro? ¿Cuál será el plejo retro? Arterial. O sea que la inervación retroarterial del mesenterio y del yeyuno y el ilio va a ser el plexo preaórtico. ¿Listo? Por esa cercanía que hay ahí y porque contribuye con fibras. Pero principalmente es plejo mesentérico superior. ¿Listo? Vamos por aquí. ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno, listo. Problemas con el yeyuno y el ilio.
Es como sencillo, no tiene mayor problema. La fisiología es más cansona. Bueno, empecemos con esta historia de intestino grueso. Voy a hacer canción, voy a tratar de hacer una sola vez para no cansarlos tanto. Pero eso ya lo hemos hecho. Buchet me esquematiza cuál es la división anatómica o cuáles son las partes anatómicas que debo revisar de un colon, intestino grueso. Ya lo hemos hecho. Empiezo por ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, porción derecha del colon transverso. Acuérdense que son 15 centímetros, el colon transverso mide 45. Una porción derecha que va a ser 15 y una porción izquierda que va a ser 30. Aparece la flexura cólica izquierda, aparece en el colon lumboiliaco, que tiene dos porciones, el colon descendente y el colon ilíaco contra la fosa ilíaca. Tiene esto que va a ser sigmoide, y después sigue el recto, y después a nivel de diafragma pélvico voy a encontrar ya el paso del recto, donde el recto deja de ser o comienza a ser recto perineal, se transforma en ano. Y todavía terminaremos la historia anatómica de esto. Y aparece esto. Línea teórica de separación. En lo personal, yo anatómicamente, ese tema lo discutirán con los cirujanos cuando tengan eso allá. Yo les voy a contar una historia. ¿Cuál es la línea teórica de separación de esa historia del colon? Puede tener tres. Sí, ya por ahí el doctor lo dijo. Porque de pronto tendré que buscar para mí, o me dirán, o me preguntarán, ¿cuál es su división teórica para decir esto es colon derecho y esto es colon izquierdo en lo referente al colon transverso? ¿Sí o no? No voy a tener la regla. Entonces, bueno, miramos a ver 15 y acá 30. No. Entonces, la división anatómica, teórica de esta historia, y también a veces hasta quirúrgica, pero eso tampoco es como sea tan cierta, pero me dicen que el cruce de los vasos mesentéricos superiores, si a mí me pide que yo haga una división teórica o que pueda llegar a decir dónde el colon transverso tiene su parte derecha y su parte izquierda, yo digo cruce de los vasos mesentéricos superiores. Uno, yo les dije que eran tres. Segundo, otros autores o libros hablan de esto. Flexura duodeноyeyunal a la derecha con respecto a la flexura duodeноyeyunal. También puedo tomar el límite teórico de separación entre lo que es colon transverso, su porción derecha y su porción izquierda. Y la tercera, lo que no se vale, si se les olvida todo eso, no se les olvide esa imagen de ahí. Porque a pesar de que está un poco lejos, puedo tomar una estructura anatómica que es colindante para decir, porque la utilicé cuando hablé de ella, la utilicé como límite anatómico y vecino, porque poníamos mesocolon transverso y colon transverso cuando hablábamos de estómago. Otro límite de separación para el colon transverso va a ser la porción pilórica del estómago. O sea, tengo tres herramientas para poder describir esa división derecha o izquierda. La porción pilórica del estómago también me sirve como punto de separación para las dos porciones de colon transverso, derecha e izquierda. ¿Sí estamos claros, cierto? No problema. Otros hablan de esto, división anatomoquirúrgica. Ay, sigo insistiendo en que no es tan cierto, ya les cuento por qué. Pero miremos esto de una vez. Salgamos de esto. Ya conozco esta. Bueno, las cortaron. Aquí en la mesentérica superior me cortaron esto. Esas son las ramas yeyunales o iliares. ¿Qué es lo otro que debo conocer de la mesentérica superior? Las ramas derechas. Las ramas derechas de la mesentérica superior van a ser las siguientes. Cólica inferior derecha. También le puedo decir iliocólica. Si se me olvida, le digo iliosecoapendiculocólica. Yo sé que esos nombres largos me dicen para qué sirven. Entonces es fácil, ahorita hablamos de ella. Ojo aquí. El orden, como uno espera, es superior, medio e inferior. Ojo, aquí no. Si esto es la cólica inferior derecha, la que sigue es la cólica superior derecha. Y la que sigue, que es a veces inconstante, va a ser la cólica media derecha. ¿Listo? Esas son mis ramas y tengo lista la mesentérica. Entonces, cuando me hablan de la división, a ver, me falta todavía otro poquito. Ahora, cuando tengo la iliocólica
o cólica inferior derecha o ilioceco-apendiculares, significará de que ella tendrá, ¿qué territorios? Ilio. Ah, entonces da unas ramas, iliales. Seco. Ah, sí, las ramas secales, anteriores y posteriores, porque abrazan. Apéndice verbiforme, ahí veo la arteria apendicular, nace de la iliocólica. Y la otra es cólica, para el colon ascendente. Como quieran. Pero necesito que esa irrigación de esta porción de ciego, de este colon ascendente y de este apéndice, tenga un nacimiento, y eso lo cambiaremos despuesito, que va a ser por iliocólica. Primer contexto. Segundo, cólica superior derecha. La cólica superior derecha tiene dos ramas. Me dice que tiene un ramo que es ascendente y un ramo que es descendente. Otro dice el ramo superior y otro le dice el ramo inferior. El ramo inferior me dice que va con destino a la flexura cólica derecha. Es más, el ramo inferior de la arteria cólica superior derecha se llama la arteria del codo. Y entendiendo que el codo y ese doblez debe ser la flexura cólica derecha. Lo miraremos ahorita, más adelantico, todavía no. Estoy hablando de todo un poquito. Ahora, la rama ascendente junto con la cólica media derecha se van a encargar de la porción derecha del transverso. Pero cuando yo pienso en arteria cólica media derecha, me dice que tiene dos ramas. Una rama que es lateral y una rama que es medial. La rama lateral de la cólica media derecha es la que se anastomosa con esta rama ascendente de la arteria cólica superior derecha. Y de esa anastomosis se va a encargar de esa porción derecha del colon transverso. ¿Qué pasa con la rama medial? La rama medial de la cólica media derecha la voy a nombrar, ahora sigo la historia. ¿Por qué? Porque hablar de ella implica hablar de esta jovencita que está ahí. Ya la conocemos, se la presenté hace rato. Arteria mesentérica inferior. Y para mí la mesentérica inferior como arteria tiene que dar esto. Esta que está aquí. Después hablamos de las diferencias. Prefiero hacerlo sobre el cadáver. Eso que está ahí, que es una cólica superior izquierda. Y la otra que sigue, que va a ser una cólica inferior izquierda. ¿Qué tiene la cólica superior izquierda? Dos ramas. Una rama inferior y una rama superior. La rama inferior de la cólica superior izquierda se va a encargar de toda la irrigación del colon lumboilíaco. La voy a utilizar para el colon descendente y para el colon ilíaco. Mientras que la rama superior de la cólica superior izquierda me dice que tiene dos ramas. Una que será lateral y una que será medial. La rama lateral de esta rama ascendente de la cólica superior o de la cólica superior izquierda va para lo que es flexura cólica izquierda. Mientras que la rama medial de la cólica superior izquierda se anastomosa con la rama medial de la cólica media derecha y me forma el arco de Riolano. Y de esa manera voy a darle la irrigación a esto que es el colon transverso. Miren el resumen de esa historia. Hay que leerlo de la Targeri. Apuñalamiento de primer grado. ¿Listo? Sí, eso voy haciendo esa división anatomoquirúrgica. Por eso cuando yo leo esto, digo, muy bonito en teoría. En la práctica es cierto. Porque aquí cuando yo leo esto me está diciendo es que de aquí para acá es mesentérica superior y de aquí para acá es mesentérica inferior. ¿Se cumple o no se cumple? Parcialmente. ¿Dónde no se cumple? ¿Cuál es la excepción? El transverso. Y eso que yo les he contado, que a veces hay unas arterias cólicas medias accesorias que hacen puentes y que voy a encontrar más irrigación a este nivel, dándole como más soporte y dándole como más estructura a lo que es combinación de irrigaciones para el caso en que alguna se bloquee. Y con base en eso yo quisiera, voy a decir una burrada, pero si ustedes lo pueden escoger, ¿qué quiere que se le infarte? ¿La mesentérica superior o la mesentérica inferior? ¿Cuál escoge? Es una burrada, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero es para llevarlos al contexto de esa ABP, de ese aprendizaje basado en problemas. ¿Qué pasa si se me infarta? ¿Cuál de las dos quiero que se me pueda, si me pueden escoger? Yo quiero que se infarte la derecha.
La izquierda no tanto. ¿Por qué? Miren esto. La mesentérica superior, sus ramas derechas son más organizadas. Y las organizo formando arcos, se llaman los arcos parabólicos. Eso implica incluso que en lo que ustedes vayan a leer, que ya leyeron, la irrigación de acá y la irrigación de aquí, me dice que es compartida. Cuando yo estoy hablando de ciego, me dice que interviene la cólica medio derecha. Y cuando hablo de flexura cólica derecha, me dice que interviene la iliocólica. Entonces, ¿por qué? Son 15 centímetros, 16 centímetros de separación en esas estructuras. Oiga, claro, es esto, es la anastomosis. Si uno mira del lado izquierdo, es menos organizada la anastomosis. Se forman arcos paracólicos, sí, pero son menos numerosos. O por lo menos tienden a ser más numerosos espalsimoides. Pero para lo que es el colon umbilical, la flexura e incluso la porción izquierda es muy deficiente. La formación de arcos, no la irrigación. ¿Sí voy haciendo entender? Y lo mismo que hicimos con el otro jovencito. De los arcos paracólicos nacen esto. Los vasos rectos. Los vasos rectos que abordan. Y cuando abordan a la víscera lo van a abordar. O llego y doy una irrigación, o llego y no. ¿Cuál de las dos? Lo abrazo. Bueno, de una vez. Me da pena, pero de una vez. Ojo con eso que acabo de decir. Voy a hacer un desorden aquí. Pero para que me entiendan esto. No la puse. Wow. La puse y no la copié. Tienen fresquita porta. ¿Sí? Anastomosis portocava. ¿O necesitan la imagen? Dígame qué necesita, porque voy a hablar de eso. ¿Necesitan la imagen? Sí, pongamos la imagen. Ahora que voy a entrar en la historia de colon, necesito algo necesario, obvio, necesario para esta historia. Necesito entender cuál es el principio anatómico por el cual en esta historia de colon, llámese colon ascendente, llámese ciego, llámese colon ascendente, llámese colon lumboiliaco, porque esta es otra historia de recto que después la contamos. Voy a tener esas anastomosis portocava retroperitoneales o de Retzius. ¿Listo? Esa es la que hay que acordar. Porque es que aquí está el número 4, ahí sí tan lindo, ¿y por qué? No es malo pasar entero. Analicemos por qué se da, y ya que estamos entrando, ya que tenemos esa irrigación fresquita, a ver cuál es el principio anatómico de esas anastomosis retroperitoneales de Retzius como anastomosis portocava. ¿Listo? ¿Vamos? No me pierdan. Oiga, a mí se me ocurre algo. ¿Se acuerdan cómo la vi? Voy a hacer algo aquí. Voy a pensar que ¿cómo se llama esto? Este atrio puede ser para mí ciego o colon ascendente. O puede ser también colon descendente o lumboiliaco. ¿Listo? Ahora, si yo soy arteria mesentérica superior o mesentérica inferior, cuando llegue como vaso recto, porque nazco de un arco paracólico, ¿cierto? Si nazco del arco paracólico y soy un vaso recto y voy a abordar a la víscera, ya dijimos, o la abordo así, le doy irrigación, o la abrazo. Ya sabemos que hace lo segundo, ¿cierto? Lo abraza. Listo. Si lo homónimo es satélite y en reversa, yo espero entonces que la víscera debe tener un drenaje venoso que también será a manera de arco. Y que de eso será una vena que será anterior, cólicas, una que será anterior y una que será posterior.
que abrazan a la víscera y será un vaso venoso recto que tendrá o desembocará en unos arcos paracólicos venosos, y hacia el lado derecho se irá por mesentérica superior y hacia el lado izquierdo se irá hacia mesentérica inferior. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, ¿cómo hago para entender por qué estas irrigaciones o drenajes venosos tengo anastomosis por tocaba? Mire lo que tengo aquí. Aquí tengo la ubicación, mire, aquí me está mostrando lo venoso. Me está mostrando, mire, eso que está aquí, ileocólica. Aquí será la cólica superior, superior derecha, venosa. Bueno, la historia de la cólica media derecha, ya sabemos que puede directamente en mesentérica o tronco gastrocólico de Henle. Puede tener una variabilidad también ahí la llegada de ella, o incluso la cólica superior derecha. Bueno, aquí Netter me dijo que ya no existe esa, ya la eliminó de las otras figuras. Pero todo va a caer en mesentérica superior. Y si es del lado izquierdo, la historia no la muestra aquí tan bonita, pero bueno, del lado izquierdo me dice que lo venoso, homónimo y satélite, debe desembocar en esta que viene aquí, que será vena mesentérica inferior. ¿Cómo hago entonces para hacer anastomosis por tocaba? Oiga, se me ocurre algo. Las venas que van por delante de la víscera, y cuando digo víscera estoy hablando de ciego o colon ascendente, y cuando hablo de víscera estoy hablando de colon lumboiliaco. Las venas que van por delante de la víscera seguramente buscarán una desembocadura en la historia de mesentéricas superiores o mesentéricas inferiores, venosas. Mientras que las venas que vayan por detrás de la víscera, al ir yo por detrás de la víscera, al quitar esta víscera de aquí, ¿dónde estoy? Esa es la huella que está ahí. Aquí tengo la víscera en posición. ¿Qué hizo Netter? Me quitó la víscera. Aquí quedaron las dos huellas de peritoneo. ¿Qué es eso que está ahí atrás? Pared posterior del abdomen. Eso es pared posterior abdominal, ¿cierto? Y si esto es pared posterior abdominal y veo qué está pasando por la pared posterior del abdomen, ¿qué encuentro? Las venas lumbares. Entonces las venas lumbares deben ser las que recogen la sangre venosa que va por la cara posterior de la víscera. Entonces este abrazamiento arterial que tuve, que ahora es venoso, reparto mi parte venosa de dos maneras. Una se va hacia anterior y toma las vías de las cólicas para tener en mesentérica superior, y la que va para atrás, que se anastomosará con las lumbares. Por eso hago anastomosis por tocaba, retroperitoneales o de Retzius en el colon, o en la porción derecha o en la porción izquierda de este colon. Soy lo suficientemente claro y específico, me hice entender. Porque es que el problema hepático de mi paciente no es solamente exofágico, no es solamente a nivel de la pared anterolateral del abdomen, no es solamente la hemorroide que le puede salir, es que también tengo problemas circulatorios a nivel de vísceras, entiéndase ciego, colon ascendente, colon lumboiliaco. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ah, bueno. Listo. Bueno, empecemos ahora sí la historia. Empecemos el recorrido por el colon. Me estoy emocionando mucho. A un infarto aquí. Listo. Está solucionado eso. Es una parte más teórica. Pero seguramente se la exigirán y se la preguntarán. Ay, no, le dirán cualquier cantidad de cosas. A manera de cultura general, esto viene del griego koloin, que significa retardar. En fisiología verán que eso parece paso de Semana Santa. Eso avanza, hay peristaltismo y hay antiperistaltismo. Entonces comienza un proceso ahí de avance y retroceso, entonces ese proceso de absorción de nutrientes. Eso lo miran después, no voy a hablar de fisiología, necesito la anatomía. Listo, empecemos la historia por esto. Longitudes varían, también estos órganos son de mucha variabilidad anatómica. Las he visto, pero no se las puedo ocultar. Pero por lo menos hay para cultura general. La longitud de un colon puede estar entre 1.5 hasta casi 1.8, casi los 2 metros. Pueden contar las variables. Ahora, cuando me hablan de exceso de longitud, debo ponerle un nombre. Dólico colon. Y cuando miramos un ciego, y eso sí vamos a tener la oportunidad, tienen diferentes calibres. El promedio de un ciego, mirándole el calibre, la circunferencia, aunque parezca bastante, lo miraremos, puede llegar hasta los 14. Pero incluso encuentra uno, algunos que tienen hasta 28.
de circunferencia. Entonces, cuando tengo demasiado calibre, hablo de un megacolon. Términos de cultura general un poquito. Hablemos de esto. Configuración externa. Esta configuración la comienzo en ciego y la termino en sigmoide. Lo que pasa es que las estructuras o la visibilidad, las características anatómicas, cuando ya voy llegando al sigmoide, van desapareciendo. Entonces ya no van a ser tan... Mire, Meter incluso lo trata ahí, perdón, Moore lo trata como de pintar. Eso es cierto. Pero de resto en toda la historia, y lo digo hoy para no volverlo a decir en todo el recorrido que vayamos a hacer en los 2 metros, lo hablamos hoy, no lo hablamos después. ¿Qué voy a encontrar en la estructura anatómica cuando quiera ver, cuando revise, cuando vea un intestino grueso? Uno, me dice que tengo como unas cintillas. La literatura dice que son parte de cintillas musculares. Creo que le sirven para darle y mantenerle esta forma que tiene como de acordeón. Las cintillas musculares pegadas a él o relacionadas con él le ayudan a darle, y como es un músculo y se está contrayendo y relajando porque tiene peristaltismo, mantener su integralidad depende de estas cintillas. Pero estas cintillas les voy a decir tenias cólicas. Creo que tendremos problemas si me colocan tenias solamente, porque no sé si me están hablando del parásito o me están hablando de algo anatómico. Tenias cólicas, tenias cólicas. Y las tenias cólicas son 3. Una que es anterior o libre, una que es medial y una que es, bueno, no se alcanza a ver, una que es lateral. Lateral o externo, medial o interna. Si se les olvida, a la externa le dicen omental y a la medial le dicen mesocólica. Cualquiera de las dos, o de las 3 maneras. ¿Listo? Primero. Segundo, voy a encontrar esto. Como unas elevacioncitas, se conocen como las austras. Y las austras con H están separadas como por un canalito. Y ese canalito van a ser los pliegues semilunares. ¿Listo? Eso no es toda la morfología. Ahora, cuando uno revisa las tenias, tiene algo de característico. Unos pelotones de grasa. Y estos pelotones de grasa le voy a decir apéndices epiploicos. Ya, no más. Listo. Problemas. El problema es que la cara interna es un reflejo de la cara externa. Entonces, bueno, a ver qué me dicen. Oiga, lo que por fuera era, si a mí me ponen un alfiler aquí por fuera, yo le digo a esto, tenía cólica. Pero si me lo ponen por dentro, entonces le voy a decir eminencias acintadas. Es lo mismo como hicimos con el pabellón. Lo que veo por fuera es lo mismo por dentro, solamente que lo que por dentro es cóncavo, por fuera es convexo y viceversa. Aquí es lo mismo, pero anatómicamente y en fisiología o en patología, pues tendrán que hablar de eso y deben conocerlo. Entonces, eminencias acintadas para lo que por fuera es tenia cólica. ¿Listo? Primero. Segundo, las austras. Lo que por fuera es austra, aquí le voy a decir cavidades ampulares o ampollares, que son cóncavas. Y lo tercero, va con referencia a los pliegues semilunares. Lo que por aquí por fuera es repliegue semilunar, por dentro le voy a decir falciformes. Repliegues falciformes. Y listo, no más. Ahora, por ser tubo, por ser muscular, le puede suceder algo que también le pasó al yeyuno y al ilio. Herniaciones o divertículos. Incluso tenemos uno ya ahí establecido. Esto se considera un divertículo, el apéndice. No sirve para nada, ¿no? Entonces, dentro de la pared, dentro de la contractilidad que tiene y la posibilidad de que haya alguna alteración a nivel de la pared, pueden hacer divertículos. Y con lo mismo, pueden ser uno, pueden ser varios. Entonces puedo tener divertículos que se pueden inflamar, entonces digo diverticulitis, o puedo tener muchos divertículos, entonces le digo diverticulosis. También afectan, así como afectaron al yeyuno y al ilio, pueden afectar al intestino, por eso. Sin embargo, aunque sé que ustedes ya como leen tanto, ya eso tuvieron que haberlo visto, ¿cuáles son de las cosas que más afectan al intestino grueso? Y lo afecta más en su parte distal, terminal, cuando pienso en sigmoide. ¿Qué me trasnocha a mí de mi sigmoide? Y que ya tengo casi 50 años. Y a ustedes están los pólipos, ¿cierto? Las poliposis intestinales. Creo que en Embro vieron el síndrome de poliposis intestinal múltiple. Yo la he visto, tuve la oportunidad de ver. Quitaron casi 1 metro, el mismo especialista, y está en una muestra patológica en la Universidad del Bosque. Yo no he visto tantos pólipos juntos en un intestino. ¿Qué cosa tan impresionante puede llegar a?
Y acuérdense que esos pólipos tienen cambios. Si a mí me dicen que tengo un pólipo, una de mis preocupaciones es que puede tender a volverse cancerígeno. Y casi siempre pues, se recomienda, dentro de esos exámenes no tan agradables, hombres y mujeres, hacer esas exploraciones a nivel de parte terminal del intestino grueso, pues para ver la presencia de pólipos, porque son precancerígenos. Pueden llegar. ¿Listo? Bueno, entremos en materia. No cambió, ¿no? Voy a tener lo mismo. Tengo la serosa, que es el peritoneo, que lo está envolviendo, que es lo más externo. La capa muscular con las dos presentaciones, longitudinal externa, circular interna, submucosa, vasos sanguíneos, linfáticos, y la más interna, que es la mucosa, con lo mismo que veíamos ayer, los plejos de Auerbach y de Meissner, igualito, no cambia. Entremos en materia. Bueno, tampoco voy a hablar de eso, voy a iniciar seguramente por aquí, voy a hacer este recorrido y lo voy a hacer, ojo, buscando límites, buscando irrigaciones, buscando todo. Necesito todo de esta historia en su ascenso. Empecemos. Ciego. El ciego se entiende que es la porción inicial del intestino grueso, como esa dilatación o ese inicio del intestino grueso. ¿Qué tiene de especial el ciego? Uno, quiero ubicarlo. ¿Dónde lo ubico? Fosa ilíaca. Pero acuérdense, miren la imagen del Néter. ¿Ve lo que me dice el Néter? Diferentes posiciones. Entonces, lo más común que espero de un ciego es una estructura que, si tomo esta historia que yo sé que es el ligamento inguinal, 2.5 centímetros, aquí está mi ciego. Entonces sí, lo pueden tomar como referencia. Desde el ligamento inguinal, 2.5 centímetros, encuentra el ciego. 1, 2. Línea. Espera tantico. Lo más común es que sea del lado derecho. Pero, miren lo que tengo. Puedo encontrar posiciones que son bajas, pélvicas. Sí, es femenino, sí, pudiera ser, pero no. ¿Qué me trata de mostrar en esta imagen? Herniaciones. Ahorita hablamos de las hernias. Acuérdense, todavía tengo mi paciente, tengo un anillo crural que puede hacer que se herne. Entonces, dentro de las posiciones del ciego pueden ser posiciones inferiores o infra, que van a ser incluso pélvicas, o algunas que van a ser suprahepáticas. Puedo encontrarlo a nivel umbilical o puedo encontrarlo del lado izquierdo. Entonces, eso es lo que pone a reto los diagnósticos. Paciente que tenga un ciego del lado izquierdo, no sé si habrán revisado, en Moore me habla incluso de que puedo encontrar dextrocardias, o sea que el ápex mira hacia la derecha, o me hablan de situs inversus, o sea que los órganos que son derechos están a la izquierda y los izquierdos están a la derecha. El paciente funciona bien. El problema es la necrosia, el problema es una clase de anatomía, o el problema va a ser también una parte quirúrgica propia de él. ¿Listo? Esto es lo que tomo de la imagen que me dice Néter. Néter me muestra las diferentes posiciones que puede tener el ciego, dentro de las que son normales y dentro de las que puedo considerar ectópicas, o sea, fuera de sí. Primero. Lo segundo, la posibilidad de que este joven se hernie, lo vamos a entender. Ya sabemos, oiga, si este joven se hernia, ¿por dónde se hernia? Puede ser hernia directa o pueden ser hernias indirectas. Pero también dentro de las indirectas, una de las indirectas será tomando conducto inguinal y pudiendo llegar a depositarse o recorrer el conducto inguinal. Las hernias directas a través del triángulo de Hesselbach. Pero dentro de esas hernias también puedo encontrar la hernia crural. O sea, se va por detrás del anillo crural y lo puedo encontrar en triángulo femoral. Todo eso puede llegar a suceder. Eso es lo que él me está diciendo. Ojo, ahorita entenderemos por qué. Listo. Ahora, si es la posición más normal, ahora sí, retomo. Puedo tener entonces ubicaciones. 1, del ligamento inguinal hacia arriba, 2.5 centímetros. 2, plano supracrestal, por debajo del plano supracrestal. Estoy hablando del lado derecho. Pero también puede tener doble localización. O sea, ni es tanto en fosa ilíaca ni tampoco en región lumbar. Algunos textos me dicen, ubíquelo flotando en la fosa ilíaca o inguinal derecha, e incluso alguna participación en región lumbar derecha. Pero lo más común que yo les puedo encontrar es flotando en fosa ilíaca derecha. Ahora, con eso que acabo de decir, les hago la pregunta. ¿El ciego es
fijo o es móvil? Como digo que flota, espero que sea móvil, pero eso no depende de mí. Upa, esta es. ¿Se entiende esa figura? Ciego, Ilion, ¿qué es esto? Tendría ciego y tendría parte del colon, pero ¿qué será esa pintura que le hace meter ahí encima a esto? Mesocolon derecho. Eso se llama mesocolon derecho. La manera en que el mesocolon derecho aborda al colon ascendente y por su defecto al ciego, tengo 1, 2, 3, 4 maneras de. Como esto es medio de fijación, a mí se me ocurre que si yo extrapolo a esa línea oscurita, que es el mesocolon derecho, y la manera en que aborda el ciego, tengo 4 diferentes posibles maneras de que el ciego sea homomóvil. ¿Sí me hago entender? Miren, esto debe ser más móvil. Este será. O sea, si le ponemos una escala de movilidad de mayor a menor, por la manera en que el mesocolon aborda al ciego, este será más móvil, este será menos móvil. Se perdió el bobo. Sería este y terminaría en este, ¿cierto? De mayor a menor movilidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que mi ciego sea más o menos móvil, la manera en que el mesocolon derecho lo aborda. Y ahí me muestran los diferentes, deben haber más, pero son las 4 más, de pronto, pistas, presentaciones para esa movilidad que puede tener. ¿Listo? Bueno. Ahí. Tercera, porque le dije que eran 3. Uno es ligamento inguinal, ¿cierto? Lado derecho, 2.5 centímetros. La otra es la línea biciliaca, o también le llaman tramo supracrestal, más o menos 2 centímetros, también desde la línea biciliaca hacia abajo, ahí lo encuentro. Y la tercera es esta, que aunque es más dentro de la semiología también, y abordaje quirúrgico, también se puede tomar como una ubicación. Entonces me dice, mire, tome una línea que vaya desde el ombligo hasta la espina ilíaca antero superior. Si parte del ombligo, tome 2/3 de la distancia. Si parte de la espina ilíaca antero superior, tome 1/3 de la distancia. O sea, emite esto. Y se llama el plano de McBurney, o punto de McBurney. Punto de McBurney, ¿por qué les dije que era quirúrgico? Porque hay incisiones de McBurney para ingreso ahí. O hay también semiológico porque se llama el signo de McBurney. Si yo le presiono ahí al paciente y ¡ay! Le duele. Ah, sí, porque también es más localizable para esto que es apéndice, para las apendicitis. De eso hay muchos signos y síntomas. Podemos hablar toda la mañana de eso, pero eso lo van a ver después. ¿Estamos? Entonces les cuento 3 maneras de ubicar ciego. Y por varias razones también de acceso a apéndice. Perdiforme. Tendrán que ver muchos más. Bueno, listo. Como inicio del intestino grueso, y por lo que estoy viendo ahí, me dicen, primero, tiene variaciones en calibre, varía, pero necesito ponerle hoy alguna dimensión. Así varía. Entonces, en promedio tiene de 8 a 10 centímetros de altura, 6 a 7 centímetros de ancho, aproximadamente. Por lo que le veo ahí, es una dilatación, o sea que es una bolsa. Y por ser bolsa tiene que tener su estructura básica, que va a ser un cuerpo, pero tiene su parte más dilatada, que va a ser él. ¿Qué tienen todas mis bolsitas? El estómago, la vesícula, fondo, tiene un fondo. Pero es lo mismo. Les puedo hablar de propiedades, las capas musculares, sí, también tiene las mismas. El apéndice como un divertículo, porque nace de ahí, también tiene las capas musculares, pero es un poquito menos desarrollada a nivel del vértice o del ápice, del apéndice. Pero de toda la estructura anatómica que necesito del ciego, me interesa su pared posteromedial. Porque en la pared posteromedial estoy viendo 2 cosas que necesito. Uno, una válvula. Bueno, lo primero que me representa ahí es la llegada del ilion al ciego. Y esa llegada del ilion al ciego me dice que es una papila iliocecal, que termina también siendo una válvula iliocecal, también conocida como de Bowen. Y que la válvula iliocecal o esa papila tiene 2 labios. Un labio superior, que será iliocólico,
y un labio inferior que será iliocecal. ¿A qué se asemeja? O sea que tiene comisuras, los pliegues de Morgagni. Si se interesa, yo pienso que de pronto la tensión que haga sobre los pliegues, aunque son señales químicas, pero también tienen una contractilidad muscular, hace que se abra o se cierre la válvula. Para algunos dicen, la válvula controla el paso del líquido en el ciego. Otros dicen, no, es para impedir que el contenido del ciego se pase al líquido. Las dos cosas, pienso que deben actuar ahí de esta manera, ¿cierto? Para esa válvula iliocecal. Eso es lo primero que necesito. Segundo, voy a encontrar un orificio a 3 centímetros por debajo del orificio de la válvula iliocecal. Voy a encontrar otro orificio. Ese es el orificio apendicular. Apéndice que me dicen que tiene 6 o 7, van a mirar que encuentro más cortos y más largos en nuestros cadáveres. El orificio apendicular, con el apéndice con esa aproximada longitud 6 a 7 centímetros y que puede estar cerrado, puede tener una válvulita o un repliegue que ayuden a mantenerlos ahí a la entrada. Hay 2 válvulas, una a la entrada que se llama la válvula de Herlach y una que se encuentra en el primer codo del apéndice, se llama la válvula de Maniga. Entonces será por eso de que a algunos les da y a algunos les da apendicitis. Bueno, hay condiciones propias para que se presente o no esas patologías. Pero pienso que la presencia de los repliegues será el factor de pronto desencadenante o no. Y la longitud. Es que no es lo mismo que yo tenga un apéndice de 7 centímetros a uno de 3. Vuelvo a lo mismo del divertículo. La contractilidad puede hacer, lo efectivo de la contractilidad del apéndice puede hacer de que cualquier elemento que entre pueda ser sacado. Entre más largo se puede empaquetar y puede ser más difícil su salida. Y cuando eso se infecta, ya sabemos, las apendicitis. Es rico en tejido linfático. Eso hace de que cualquier proceso infeccioso o inflamatorio que llegue a él, hace que haya un proceso de inflamación que conlleva un edema, y pues lo miraremos ahorita. Depende solamente de una arteria, esa que viene ahí, la arteria apendicular. Se desencadena muy rápido la necrosis, como es lleno de tejido linfático, es muy rápido que dé la sintomatología infecciosa. ¿Queda claro ese concepto? Tips. Cuando usted por allá en cirugía, le ayudan al cirujano. Dale cuidado. ¿Hay una manera de localizar el apéndice? Sí. Miren. ¿Qué es esto? Las tenias. Las tenias convergen en el apéndice, las tenias cólicas. Entonces, una manera de localizar el apéndice, porque tengo 7 posiciones en el apéndice, ya la vamos a mirar. Si no lo veo, una guía que tengo va a ser seguir cualquiera de las tenias cólicas. Cualquiera de las tenias cólicas me lleva hasta el apéndice. Primer tip. Segundo, la parte más inferior se considera la primera austra. Entonces me hablan de un austra apendicular, un austra a nivel cecal, que es la más inferior y que es la primera en el inicio de esa historia. Inferior y primera en el inicio de la historia del cielo. Ahora, si hablamos de apéndice, quisiera ver las diferentes posiciones que puedo encontrar en el apéndice. Miremoslas. Muchas me las cuentan. Muchas me dicen eso, en ese dibujito. ¿Cuáles son las posiciones que puedo encontrar en el apéndice? Listo. Primera, esta. Hacia afuera. Entonces, lateral o externa. Mirando hacia afuera, lo veo en una direccionalidad que va hacia lateral. Segunda posición, me dice que va a ser por debajo del ciego, entonces va a ser subcecal. Tercera posición, la veo aquí, me dice que va mirando seguramente para pelvis, entonces será pelviana. La cuarta es la que se considera la porción más normal. Más normal, no, la más común, porque no son anormales las otras. Y esa posición más que me dice normal, le voy a decir ilíaca. Límites. Por delante. Asas iliares. Ilium, por detrás. Vasos ilíacos derechos. ¿Listo? Oh, pero vasos ilíacos externos. Entonces, esa posición normal, que es ilíaca, tiene la necesaria revisión de por qué se llama así. Porque va a estar ubicado contra los vasos ilíacos externos como pared posterior y por delante el ilio, porciones de ilio. ¿Listo? Esta. Pues si esta era lateral o externa, esta debe ser medial o interna. Esta está por detrás del ilium, retroilial, y esta está por detrás del ciego, retrocecal.
Listo, son todas las posiciones que pueden haber y que puedo esperar encontrar al apéndice. Bueno, listo, ya, no más, ya lo vimos. Medios de fijación, peritonización del ciego. Bueno, independientemente de la manera en que este jovencito llegue, él no depende solamente del mesocolon derecho. Tengo otras herramientas que necesito para mantenerlo él en posición. Sí, necesito conocer las más frecuentes maneras en que el mesocolon lo aborda, pero indiferentemente de la manera en que el mesocolon aborde al ciego, necesito realizar esto. Entonces, en su conjunto se llaman los frenillos secales. ¿Qué es para mí frenillos secales? Dos conjuntos de frenillos. Unos que son laterocólicos, que están a la derecha y que unen al colon con fosa ilíaca, pero también con pared lumbar. Y los que están abajo, que van a unir al ciego directamente con pared ilíaca, y eso van a ser retroiliocólicos. Entonces, dos tipos de frenillos, laterocólicos y retroiliocólicos. Los laterocólicos con fosa ilíaca y con pared lumbar, y más para lo que es ya el inicio, la terminación, parte de ciego, pero también de colon ascendente, y los que son propiamente de ciego y que van con destino a fosa ilíaca, que van a ser retroiliocólicos. Listo. Ahora, ¿qué queda de esta linda historia? Vamos a revisar eso. Si tiene la movilidad y tiene, pues, entre más movilidad tenga y entre menos sea el arropamiento que hace el mesocolon derecho, tengo más probabilidad de levantarlo. Y creo que entre más probabilidad tenga de levantarlo, voy a encontrar no solamente más movilidad del ciego, sino que por detrás encuentro un espacio más grande. Lo mismo que hacíamos con las mamas. Entre más grande teníamos un surco submamario más prominente. En este caso, entre más movilidad tenga el ciego, entre menos sea abordado por el mesocolon derecho, tendrá más probabilidades de jugar con él. Y el juego implica levantarlo. Y voy a encontrar este espacio que está ahí. Voy a hablar de un espacio retrosecal. Retrosecal. Miremos eso. Vayan a dormir. Escuchen, a ver si se me pierde en esta figura. ¿Qué es esto? Ciego. Apéndice. Pared posterior del abdomen, pero ya le puedo poner nombre. Porque incluso me dice que está en la pared y sale. Iliosoas. Eso es iliosoas, ¿cierto? Iliosoas. ¿Para qué? En otra lista. ¿Y esto? Pared anterolateral del abdomen. ¿Cierto? Me está mostrando entonces en esta imagen lo que necesito es cómo el peritoneo parietal anterior se continúa con el peritoneo parietal posterior. Y así como tengo una fosa retrosecal, también tendré una fosa anterosecal. Y esa porción de peritoneo se llama un repliegue mesentérico secal. Es la continuidad del peritoneo parietal anterior cuando pasa y deja de ser anterior para irse hacia atrás. Esa continuidad se llama así. Algunos le dicen fosa iliosecal anterior también. Así como tengo retrosecal, también tengo secal anterior. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo la idea? Ahora, ¿por qué lo llevo allá? Hombre, por algo. Como todo lo que hemos hecho, el ciego necesita un espacio. Y el espacio se llama celda secal. Y eso sí lo necesito muy clarito. ¿Por qué? Uno, para entender la sintomatología. A mí siempre me da tristeza de que hacen las cosas y no saben por qué las hacen. Que les enseñan un síndrome de psoas, que les dice que para gente se le puede dormir la región lateral de la pierna y no saben por qué y se les olvida la anatomía y la base. Nunca se aparten de lo científico. Tengo un lado izquierdo por la posibilidad de que sea izquierdo, pero también porque Nete no me pintó nada en el lado derecho como guía. Por eso puse ahí el lado izquierdo y puse esta del lado derecho. ¿Qué significa para mí celda secal? 1. Límite superior. Los cirujanos le ponen límite superior a la celda secal. Esto. La llegada del ilio al ciego sería el límite superior. Quiero buscar el límite posterior a esa historia. Músculo ilíaco.
músculo ilíaco, fosa ilíaca, pero mi fosa ilíaca yo sé que es músculo ilíaco. Listo. Quiero buscarle paredes mediales y laterales. Son espacios, ya lo habíamos dicho ayer. ¿Por qué? Porque entre lo que es ciego e incluso colon ascendente y la pared anterolateral del abdomen, ayer los había contado que había un espacio. El espacio parietocólico derecho. Y si estoy en esta misma historia, pero ahora veo el límite medial, los vecinos mediales, sí, voy pensando en el 1 y el ilium. Seguramente para el ciego debe ser ilium, pero aquí tengo un espacio, la cerda lateromesentérica. Entonces, si voy pensando en los límites, que aunque son paredes, intermedios y espacios, si es del lado derecho, digo ciego, espacio parietocólico y músculos de la pared anterolateral del abdomen. ¿Sí o no? Y si voy hacia medial, pienso en ciego, pienso en ilium, pero entre los dos, cerda lateromesentérica derecha. Listo. Anterior. Antes. Epipilón mayor, pared anterior, este epipilón mayor y pared anterior del abdomen. Pared anterolateral del abdomen con todo lo que tiene. Lo más duro y lo más terrible es la pared inferior. Pared inferior de la cerda cecal. Anillo crural. Anillo crural. Y ese anillo crural, que es un hueco, sé que mi paciente está parcialmente obliterado. ¿Por quién? Ahí están preparados para mañana. Por la fascia transversalis. Y ella me hizo ahí algo y me formó un ¿qué? Un septum crural. Entonces la pared inferior, que es un anillo, que es un hueco, sí está el hueco, pero acuérdense que habíamos dicho, el anillo crural, las estructuras que pasaban, llámese vasos ilíacos, llámese, ya ilíaco para transformarse en vasos femorales, nervio femoral, estaban cerrados y protegidos por las fascias transversales que formaban un septum crural. ¿Qué pasa si se rompe el septum crural? Tengo la posibilidad de herniaciones del ciego. ¿Sí me van siguiendo la idea? Allá donde los quiero llevar. No, yo no creo que eso pueda pasar. Sí, sabe que sí pasa, y bastante. Por eso, porque cuando yo hago mi disección y yo levanto al ciego y busco ese espacio retrocecal y veo qué hay entre fosa ilíaca, músculo ilíaco y ciego, me encuentro con una sorpresa. ¿Qué es la cara posterior del ciego? ¿Qué es esa cara posterior ilíaca? ¿Qué hay entre el ciego y el músculo ilíacus? Grasa, el espacio celoadiposo de Bogros. Entonces cuando yo hago una fuerza y voy a levantar y levanto los 120 kilos, una de mis probabilidades ¿qué es? La compresión de vísceras, diafragma toracoabdominal, diafragma pélvico, músculo de la pared anterolateral del abdomen. Comprimo las vísceras. Si se rompe el septum crural y la compresión que haga sobre el ciego, oiga, esto es vertical, es cóncavo, es convexo. ¿Cómo me imagino la fosa ilíaca? Eso es un tobogán, eso es cóncavo. O sea que la presión que yo haga visceral aquí puede hacer de que esto simplemente se resbale. Porque tengo con qué la grasa. Y si se rompe mi septum crural y se abre mi anillo crural, el ciego pasa a través de él. ¿Se entiende la hernia de un ciego? ¿Listo? Bueno, está hecha la tarea. Obviamente hay condiciones. Oiga, hay algo más. ¿Será que con lo que he hablado, con la apendicitis, porque hay un signo del psoas, cuando hay apendicitis, ustedes lo van a ver, le digo para gente, ¡ay, te dolió! Pues con todo el antecedente que tiene del dolor a nivel periumbilical, pero cuando de repente le hace el signo del psoas, la flexión, siendo el psoas el principal flexor de la pierna del culo, le duele. ¿Será que tiene razones o no de que duela? Cuando yo pienso en la pared posterior, me dice que es ¿qué? Músculo ilíaco, la historia del iliozoas, por eso el síndrome del psoas. Pero ¿qué otras estructuras están nerviosas que se relacionan? Cuando yo pienso en pared posterior del ciego, cuando pienso en fosa ilíaca,
Yo ya sé que ustedes no están pensando solamente en músculo. ¿En quién pienso? Nervios. Cutáneo femoral lateral. Estoy pensando también en la rama genitofemoral. Y también voy pensando en, ¿qué más? Un poquito lejos, pero ahí está. Nervio femoral. Por eso la sintomatología. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Listo. Está hecho. Bueno, listo, ya, suave, relajado. Oiga, esta historia tiene como 3 componentes. Yo necesito pensar en mesocolon derecho y tengo que pensar en mesenterio. Porque me dicen, de ahí tiene que nacer algo. Hay una relación. Es más, la transición es como rara, porque esto es mesocolon derecho y esto sería mesenterio. No veo como un punto de transición entre los dos. Pero también sé que por los orígenes tienen una misma historia. Pero me dicen al final de cuentas que el nacimiento de esa relación, o sea, la terminación mía como mesenterio y a su vez el inicio del mesocolon derecho, de ahí nace algo bonito. Y eso que nace de esa relación y de esa transición se llama esto. La porción de meso o la porción de peritoneo que se encarga de hacer la fijación del apéndice. Entonces le digo mesoapéndice. De ahí nace un mesoapéndice. Ahora, ¿qué encuentro en ese mesoapéndice? Algo es necesario de revisar, no solamente de fijación del apéndice, sino que me dice que es un medio de fijación que relaciona al helio con el ciego, ¿cierto? Porque se comparten medios de fijación. Y aunque también lo dicen y se lo van a preguntar, quedan como unos recesos. El receso iliocecal inferior y tengo un receso iliocecal superior. De la manera en cómo se forma ese mesoapéndice. Pero lo más importante del mesoapéndice, además de medio de fijación y de esas relaciones, es lo que está contenido en él. La arteria pendicular, ¿cierto? Con el componente venoso y con el componente nervioso que acompaña las paredes arteriales. ¿Sí o no? Listo. Bueno, irrigación ya, no más. Punto de McCurdy, ya lo que está importantísimo. Se darán cuenta en la parte semiológica, sobre todo en damas, cuando llegan esos dolores que no tan precisos, pero que pueden llegar a confundir con una apendicitis, uno de sus diagnósticos diferenciales y que preguntar a la paciente es su periodo menstrual. ¿Por qué? Porque muchas veces el ciego puede estar descendido, ya lo dijimos. El apéndice tiene posiciones pélvicas, ya lo dijimos. Y en mujeres, cuando esa posición es pélvica y está descendido, puede haber uniones o anastomosis o ligamentos que hagan uniones del apéndice con ovarios. Entonces se llama un ligamento apendiculovárico de clado. Y es esa unión o esa relación lo que hace que un periodo menstrual, con todo el cambio que sucede en el reproductor femenino interno, puede llegar a reproducir un dolor tan parecido a una apendicitis. Ténganlo en cuenta, anatómicamente se puede dar. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, sigo. Hablemos de irrigación. Fácil, sencillo. Necesito hacer irrigación de apéndice, necesito hacer irrigación de ciego y de una vez de parte de una vez aquí también quiero el ilio y también quiero parte del colon ascendente, una parte cólica. No todo el colon ascendente, una parte nomás. ¿Qué necesito? A esa amiguita que está ahí. Entonces voy a hablar de la arteria iliocólica, cólica inferior derecha o iliosecoapendiculocólica. Esta jovencita deberá darme entonces ramos que van a ser iliales, los ramos apendiculares, los ramos secales, anterior y posterior, y los ramos cólicos, que también son anteriores y posteriores. Listo, el ciego. Drenaje venoso, homónimo, satélite y en reversa. Habrá venas apendiculares, habrá venas iliales, habrán venas secales y habrán venas cólicas, que todas drenarán en una vena iliocólica. Y la vena iliocólica debe desembocar en mesentérica superior y eso termina en porta. En la historia de porta. Una imagencita, esa es. ¿Sí? ¿Nos perderemos de esa historia? No tiene problema. Linfáticos.
Eso sí lo necesitamos. Miremos esa historia. Pero en este transcurrir que inicio hoy de vísceras y de recorrido, tiene algo de particular, aunque ya lo hicimos con el yeyuno y el ilium, pero ahora estamos insistiendo por eso. Por lo que veo aquí, ¿qué es lo fácil? ¿Qué es lo lógico de estas historias? Todas tendrán una confluencia. Y esta historia del lado derecho, todo será mesentérico superior, todo será celíaco y o sistema de Kilo. Pero los ganglios que están dentro del mesopolo, llámese mesopolo derecho, o en esta historia de la porción derecha de este mesopolo transverso, todos tienen una particularidad y es que acompañan al paquete vascular y se llaman igual. O sea que tiene un grupo de ganglios que será ileocólicos, cólicos superiores derechos y cólicos medios derechos. Voy a encontrar un grupito que está ahí al lado de, y yo sé que todo lo que está al lado de, le digo, lateropara. En este caso voy a utilizar el término para, los paracólicos. Y voy a encontrar unos menos numerosos que van a estar ahí, acompañando. Yo le voy a decir epicólicos. ¿Listo? Entonces los ganglios linfáticos van a acompañar a los paquetes vasculares y se llaman igual. Entonces, para esta historia de ciego, que no es ajena al ilium, que no es ajena al apéndice y a lo que se continúa que es colon, voy a utilizar al grupo ileocólico. Ganglios linfáticos ileocólicos, que se conectan también con los apendiculares y que se conectan con los epicólicos y con los paracólicos para buscar su desembocadura en celíacos. Primero en mesentéricos superiores, celíacos, sistema de Kilo y mis centinelas que serán supraclaviculares o izquierdos. ¿Sí o no? Sí. Ya se cansaron. La misma historia, ¿cierto? No cambia. Solamente que para el yeyuno y el ilium utilizamos el plejo mesentérico, logramos que eran izquierdos y que acompañaban a esas ramas arteriales. Ahora en este caso tengo plejo mesentérico superior, pero van a ser las fibras que acompañan a las ramas derechas arteriales. Listo. Salimos. Subamos. Bueno. Listo. Termino historia de ciego. ¿Listo? Dos posiciones, generalmente derecha, en fosa ilíaca derecha o en región lumbar derecha. Algunos toman incluso, creo que hemos tomado incluso la porción supracrestal. Vale. De ahí para arriba entonces, ¿qué sigue? Colon ascendente. Para mí colon ascendente es la estructura anatómica que me conecta a dos cosas. Al ciego con la flexura cólica derecha. Dicen los libros como tratando de armar una historia tan linda. En promedio 12 a 15 centímetros y en promedio su calibre, esta historia comienza grande en calibre, en la medida que vamos avanzando se va reduciendo. Pero digo, hay variaciones. Pero en promedio le comienzo con un calibre de 6 centímetros. ¿Qué no me muestra la imagen? La orientación. ¿Cómo es la orientación del colon ascendente? Recto, oblicuo, y si es oblicuo, ¿de dónde a dónde va? Esta historia es de abajo hacia arriba y es oblicuo de anterior hacia posterior. Me voy contra la pared posterior del abdomen. ¿Sí o no? Las mismas características, lo mismo, no voy a hablar de austras ni de pliegues lunares porque eso que conté lo llevo hasta el final. Pues sigue esa historia. Entonces, ¿qué vengo a contarles? Uno, su ubicación. En 9 cuadrantes. Flanco derecho, región lumbar derecha. Pero necesito algo más. Relaciones. Por eso esta figura para mí es fundamental para entender relaciones. Pero también esta es fundamental para entender relaciones. Relaciones del colon ascendente. Relaciones anteriores. Antes. Bueno. Queremos la figura. ¿Sí y no? Relaciones anteriores. Hay unas relaciones que serán mediales y unas que son... Las mediales pueden ser anteriores, aunque propiamente medial para el colon ascendente serán asas yeyunales e iliares. Algunas asas pueden de pronto prolongarse hacia la región anterior. Pero bueno, si pienso en anteriores, básicamente será epiplón mayor y pared anterior del abdomen. Listo. Relaciones laterales.
Primero el espacio parietocólico derecho y después sigue la musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Relaciones mediales. Yeyuno e ilion, asas yeyunales, asas iliares, ¿cierto? Ahí tengo de las dos. Entonces, asas delgadas en esa literatura, pensando en yeyuno y el ilio. Pero antes de eso hay un espacio, la celda lateromesentérica derecha. ¿Listo? Relaciones posteriores. Ahí sí. No, todavía no. El espacio celodiposo. Bueno, tengo un espacio celodiposo de Bogros, ¿cierto? Estaría ahí, pero obviando el espacio celodiposo y esa grasa que sirve ahí también como de protección o de sostén. Faltó algo en el límite anterior, pero es un medio de fijación. Miren lo que hizo, ¿no? Quitarlo. Mesocolon derecho. No sé si lo leyeron anoche, pero sé que eso los perturbó. Le dijeron fascia de todo el derecho. ¿Se acuerdan de la historia? Yo les dije, la fascia de todo la hablamos aquí, como la pared o la lámina inferior del mesocolon transverso. Pero también hicimos el ejercicio. Eso que para mí aquí es inferior, acá se vuelve derecho y acá se vuelve izquierdo. Por eso les decía cuando hablaba de fascia de todo, que la fascia de todo los va a acompañar siempre en esta historia quirúrgica abdominal, siempre que hablemos de vísceras, excepto yendo y el ilio. ¿Sí o no? Entonces por eso me hablan de esa fascia de todo el derecho, que es simplemente la proyección de una porción de peritoneo parietal posterior, inferior, que cumplió funciones para mesocolon transverso, pero que se proyecta hacia la derecha y hacia la izquierda para darle esa fijación y esa envoltura a la historia del colon derecho y a la historia del colon izquierdo. ¿Sí o no? Entonces me falta esta, pero es más como medida de fijación, el mesocolon derecho. ¿Listo? Voy más allá. Relaciones. Eso es lo que hace largo este capítulo de la tarjeta para leerlo, pero es bonito. Músculo de la pared posterior del abdomen, quadratus lumborum, psoas major, e incluso músculos de la pared anterolateral del abdomen. Voy pensando en esos abdomen, seguramente en orden con oblicuos internos, también más alejados de los oblicuos externos, pero primeramente pienso en transversos abdomen. ¿Estamos o no estamos? ¿Listo? Está hecho el primero. Sin embargo, voy a subir, porque es que una relación que tampoco puedo olvidar, pero ya es más como la fractura cólica derecha, pero que también hay que ponerlo a este jovencito. Al colon, esta me sirve también. Cuando este colon ya deja de tener esa propiedad de colon ascendente, ya se transforma en flexura cólica derecha. Pero en esa zona de transición hay unas relaciones. Y las relaciones tienen que ser con segunda y tercera porción del duodeno. Y algunas relaciones con riñón. ¿Listo? Ahora sí, me las dijeron de primerito, pero yo siempre las dejo de último. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Vale? ¿Problemas? Bueno. Irrigación. ¿Cuál es el problema de la irrigación de él? Ay, muévete. No, creo que no tengo una mejor de él. Bueno, dejémoslo ahí en este. Problemas de la irrigación de él. Cuando mira el colon ascendente, miren lo que yo les decía. La literatura me dice, la irrigación del colon ascendente, incluso de la flexura cólica derecha, se conecta, se relaciona con la irrigación del ciervo. Entonces cuando lean esto y cuando esto esté en su cabecita, no se perturben. Ahora, le quiero buscar irrigaciones precisas y unas irrigaciones que no son tan precisas pero que colaboran. Principalmente la historia del colon ascendente tendrá primero una participación por iliocólica. Segundo, una participación directa de cólica superior derecha. Pero los ramos inferiores o descendentes. Pero, ¿será que descarto al superior o será descarto a la cólica media derecha? No,
¿Por qué contribuye? Por los arcos. Por los arcos paracólicos. ¿Sí me hago entender? Pero puedo y debo empezar mi relación y mi irrigación por ileocólica. Y subo y le pongo cólica superior derecha y termino dándole también una irrigación por cólica media derecha. Y la única manera de entenderlo se llama arcos paracólicos. Drenaje venoso. A eso ya me da pena. ¿Sí? ¿Se entiende el drenaje venoso? La misma historia homónima satélite y en reversa. Y la linfático igual. Obviemos eso porque ya se los conté. Entonces, para que avancemos y seamos más dinámicos, me están aburriendo ya en colon. Tan bonito que es colon. Sigo. Flexura cólica. Inervación, plego mesentérico, los que acompañan a las paredes arteriales. Subo. ¿Dónde la ubico? Flexura cólica derecha o hepática. En la flexura necesito un ejercicio lógico, porque es que las flexuras son codos, son ángulos. Tengo que poner la angulación en 55 grados aproximadamente. Ahora, la flexura cólica derecha y su angulación la quiero ubicar en cuadrantes. Entonces la voy a ubicar en qué cuadrante. Hipocondrio derecho. Y esa relación en hipocondrio derecho implica pensar en algo. ¿Qué conecto? ¿O qué hago? ¿Cómo defino? Defina qué es flexura cólica derecha. Es la estructura o la parte del colon que me comunica a la porción derecha del colon transverso con el colon ascendente. ¿Listo? Relaciones. Uy, aquí sí están hermosas. La primera, pensando en el nombre, flexura cólica derecha o hepática. Entonces, relaciones, hígado. Pero también le pongo lóbulo derecho del hígado, lóbulo derecho inferior del hígado. Otras relaciones que van a ser con vesícula biliar. Unas relaciones con segunda y tercera porción del duodeno. Pero cuando pienso en segunda porción del duodeno, de una vez se me viene también a la cabeza, en este caso para la flexura cólica derecha, alguien que está cerquita ahí. Porque es la historia de la vía o de estructuras, la vía extrahepática con las vías pancreáticas. Cabeza de páncreas. Segunda, tercera porción del duodeno, cabeza de páncreas, y pienso en ese colédoco y pienso en lo que está sucediendo en la porción posteromedial de la segunda porción del duodeno. ¿Sí o no? Pero también flexura cólica derecha me lleva a pensar en unas relaciones renales. Flexura cólica derecha me lleva también a pensar en un medio de fijación que era epiplón menor. A ver si les recuerdo la historia del epiplón menor, pero voy pensando en la paz vasculosa, voy pensando en el ligamento cístico duodenocólico. ¿Sí o no? Hablar de flexura cólica derecha me implica, además de las relaciones hepáticas, hay unas relaciones que costales. Por eso me dicen que tengo unas relaciones entre novena, décima costilla. ¿Sí o no? Sí, eso es más que la víscera doblada, ¿no? Y mi gran problema en el lado derecho se llama medios de fijación. No lo voy a hacer experto en eso, pero sí necesitan conocerlos. ¿Por qué? El lado izquierdo era muy sencillo. ¿Se acuerdan? Ligamento frenocólico izquierdo. Les puedo decir, lámina fijadora de codo, de Buy, B, U y de yuca, izquierda. La más compleja es la lámina fijadora del codo derecho, de Buy derecha. ¿Cómo fijo esta flexura cólica derecha? Uy, bueno, empecemos a ver. ¿Será que se pierde en esa imagen? Primero, ¿de dónde nacen los medios de fijación para la flexura cólica derecha? Tienen que nacer de la historia que mirábamos ayer. De un epiplón mayor, de un mesocolon transverso que hacia los lados, aunque las láminas por delante tienden a estar separadas, cuando se van hacia los lados se van fusionando. La fusión la fusión izquierda la utilizamos ayer para medios de fijación del vaso, para medios de fijación generales aislados del vaso e incluso de la flexura cólica izquierda. Ahora, las láminas de mesocolon transverso y de epiplón mayor, cuando se van hacia la derecha y se fusionan, me deben formar todo este conjunto de medios de fijación para la flexura cólica derecha, que le digo lámina fijadora del codo derecho de Buy. ¿Sí o no? Dígame que sí.
¿Quiénes son esas estructuras? A ver si nos perdemos. Peñón derecho. Este no tiene problema, ¿cierto? Región bilórica. En la parte más menor. Mañana voy a abusar de ustedes, pero tratemos mañana de reponer la del martes. Una horita más. Pues para mí no hay problema, yo puedo hablar las 2 horas. Ustedes también. Hígado, vesícula biliar, epipelón menor. Aquí será parte de colon ascendente, flexura cólica derecha, y eso que viene que será la historia de la porción derecha de colon transverso. No necesito la historia tan específica como está ahí. Esto ya sería como residente. Pero entendiendo esto, me dice que hay 3 tipos de ligamentos. No se los voy a preguntar si son viscerocólicos, no. Pues cuáles son los medios de fijación, son los que me interesan. Pero me hablan de unos panos profundos o retrocólicos. Y ahí entra fascia de Toll. La fascia de Toll entraría dentro de ese medio de fijación, sí, debería estar ahí. Pero también me hablan de 2 jovencitos. Uno que me une la flexura cólica derecha con el diafragma. Entonces será ligamento frenocólico. Y uno que me une a la flexura cólica derecha con el polo superior y la cara anterior del riñón. Entonces será renocólico. Los primeros. 2 medios más de fijación, lo que son viscerocólicos. Estos medios de fijación viscerocólicos van a estar dados seguramente por el ligamento cístico duodenocólico. Ese es el que va a hacer esa fijación de ahí. Y el último, como medio de fijación, ¿qué me dicen? Van a ser parte de la historia de epipelón mayor con mesocolon transverso. Pero también tengo, miren, desde el hígado hasta el colon. Hepatocólico. Este que estaba aquí era parte del duodeno. Es la historia del cístico. Todo esto que está aquí es la parte del cístico duodenocólico. Uno desde la curva, parte de epipelón mayor con cístico duodenocólico, que hacen toda esa medios de fijación y también de relación para colon transverso versus estructuras anexas, llámese duodeno, llámese epipelón mayor. Sí queda claro ese concepto, son las láminas y las fijaciones de los codos. Mañana seguimos la historia, mañana quiero llegar hasta sigmoide, no, hasta recto, mañana. Sí, entonces mañana aprovechemos el tiempo. ¿Listo? Bueno, grupo A, lo espero ahorita para que revisemos parciales.